Muy buenas noches, bienvenidos a Opinión Libre. Hoy día tenemos de invitada a la psicóloga Gabriela Alperín. Ella es directora ejecutiva de la ONG Diagonal, especialista en empleabilidad y desarrollo de carrera. Y con ella vamos a tratar el tema empleabilidad después de los 40. Para eso vamos a invitarla acá al estudio. Hola, Bienvenida, Julio. Gabriela. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches, buenas noches. Gabriela, antes de empezar este bonito tema de empleabilidad después de los 40, vamos a analizar unas cifras, obviamente no muy halagueñas a nivel de nuestra región, producto de esta crisis mundial, y esta tasa es la tasa de desempleo. Actualmente, Perú maneja una tasa de desempleo a nivel de Lima Metropolitana que la podemos extrapolar, ¿no? Un 16.3% en el último trimestre, abril a junio, estamos hablando de 16.3, ¿no? 16.3. Entonces, eso es una tasa bastante alta. Y tenemos en el caso argentino, estuve viendo que a junio tienen una tasa de desempleo del 10.4%, y en Colombia, a mes también de junio, tienen una tasa de desempleo del 19.8%. Realmente la región está siendo bastante golpeada por esta pandemia, y en el caso de los empleos nos estamos viendo todos afectados, ¿no? Bueno, ni queda hablar de los PBIs, eso no lo voy a tocar, pero la situación es muy dura para todos, y bueno, creo que ya era dura después de los 40, antes de la pandemia, ahora mucho más. ¿Cuál es tu lectura, Gabriela, ante estas cifras? Bueno, primero, Julio, muchísimas gracias por invitarme, por convocarme. Creo que estos espacios lo que hacen es duplicar las fuerzas de las ONGs que venimos trabajando hace mucho tiempo con la temática. En mi caso, liderando Diagonal, que como vos dijiste es una ONG que ya hace más de 20 años que trabajamos acompañando a las personas mayores de 45 años en sus procesos de reinserción laboral y de reinvención laboral, porque ahora una cosa fue lo que acá decimos en Argentina, hasta que empezó la pandemia, era una cosa, era una foto y ahora es otra, ¿sí? Es como fueron pasando distintas temáticas. La realidad es que nosotros venimos trabajando con esto porque es el tema etario, ¿sí? Los hace vulnerables, o sea, por lo menos en Argentina, si uno sale a buscar trabajo con esa edad, y ya podría decirte que es menos que eso, ya es 42, 43 años, el 90% de las búsquedas son para menores de 45 años, ¿sí? Con lo cual, esto no solamente afecta a la persona, sino que afecta a la familia y, por supuesto, a las organizaciones y a las empresas. Según, para responder lo que vos dijiste, según nuestros números, lo que va, nosotros estamos digamos, en cuarentena desde el día 20 de marzo, con cuarentena absolutamente estricta, y según los últimos números de la semana pasada, entre el primer trimestre y el segundo trimestre del año, 1.050.000 nuevos desocupados hay en Argentina, ¿sí? Sobre una población de 9 millones de personas, que es una población económicamente activa, ¿sí? Con lo cual, estamos hablando de gente que perdió el trabajo por la crisis. Y por supuesto los primeros que fueron afectados, y me imagino que en toda la región fue así, fueron los pequeños empleadores y la gente que trabaja de manera independiente. ¿Sí? Después obviamente se fue afectando los puestos formales y los empleos no registrados, pero esto va increyendo, ¿sí? No solamente en Argentina, sino que en toda la región. El tema, no podemos hacer futurología, yo puedo hablar desde lo que hacemos en Diagonal, que nosotros frente a esta temática no es una ONG que haya surgido de la crisis o haya surgido ahora,
Surge en el 2001, en una crisis muy grande que tiene la Argentina, y nos dedicamos a desarrollar la empleabilidad en las personas, brindándoles programas gratuitos, abiertos, virtuales, que los damos, o sea, puede acceder, tenemos ahora gente de España haciendo, de Colombia, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, porque la cuarentena, la pandemia nos obligó a escalar nuestro programa y a hacerlo virtual. Nosotros lo hacíamos de manera presencial en nuestra ONG. Y lo que hacemos es brindar, es un programa de 5 encuentros grupales, después 2 encuentros individuales, donde les brindamos todos los aspectos emocionales y técnicos necesarios para que vuelvan al mercado, sea para la relación de dependencia, es decir, trabajar en una empresa para un otro, o para hacer un emprendimiento propio. Gabriela, aquí viene una situación. Definitivamente con la edad y la experiencia, y también a veces una inversión particular, capacitarse, ¿no? En el caso de los profesionales, los técnicos, ¿no? Que buscan de repente mejorar sus expertices. Pero también hay la contraparte, ¿no? Que mientras más edad, más experiencia y más inversión tuya, por parte de la empresa hay una mayor inversión para tu contratación, porque obviamente tu sueldo es mucho más elevado, pero también hay una menor contratación porque prefieren, ¿no?, la mano de obra más joven, a veces con falta de experiencia, pero ahora con esta crisis las grandes empresas lo están, digamos, lo están viendo con mayor necesidad de deshacerse de las personas mayores que también son personas de riesgo y contratar gente joven. Entonces, el desempleo para este grupo va a ser mucho más fuerte. Desde tu perspectiva o desde tu posición como diagonal, ¿cómo combaten esta situación? ¿Qué consejos, qué tips, qué cosas debe hacer una persona de más de 40 o más de 45 ante una crisis como la que se está viviendo? Y al parecer esto no termina este año, se va a alargar hasta el próximo, hasta que salgan de repente vacunas. Estamos viendo pues el avance de los distintos laboratorios, pero va a durar un tiempo más. ¿Cuál es en este caso la solución o qué es lo que uno debe hacer ante una situación como esta? ¿Qué debe hacer? A ver, vamos a separar varias preguntas y todas muy interesantes. Cualquier cosa me vas repitiendo. Una es qué pasa con la persona, y después vamos a hablar un poco de las empresas, ¿sí? Que son las que ofrecen oportunidades, ¿sí? Nosotros desde Diagonal no damos trabajo, les enseñamos y les damos, sobre todo les damos las herramientas para que lo consigan por ellos mismos. Esto es muy importante. Nosotros al mercado laboral no podemos controlarlo, que yo hoy suba a un buscador. Te lo digo porque me pasó ayer, tuve que hacer una búsqueda por algo en un buscador muy conocido y casi no había búsquedas de lo que estaba buscando, que era atención al cliente. Yo eso no lo puedo controlar. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con el beneficiario? Eso es algo que nosotros estamos pensándolo. No podemos hacer futurología, Julio. ¿Por qué? Porque lo que yo pensaba el 6 de abril, el 1 de mayo ya era viejo. ¿Sí? Porque el escenario está cambiando tanto, las reglas están cambiando tanto, los que hablaban del futuro del trabajo, ya que eso quedó viejo el 20 de marzo cuando nosotros nos encerraron, ¿sí? Sí se puede hacer predicciones, sí se puede pensar. Yo prefiero, como digo siempre, dedicar mi tiempo a la gente y a pensar cuáles son las mejores credenciales educativas y cómo es mejor que se ayornen para esta situación, te diría de transición, ¿está? Porque no sé dónde vamos a terminar, pero el tema es cómo transitamos esta crisis. Y acá es donde vamos desde Diagonal. Nosotros somos especialistas hace 20 años en acompañar procesos de transformación, de duelos y de crisis. Y digo de duelos porque la pérdida de trabajo es un duelo. Y te diría que ya en muchos lados dicen que a veces es peor que hasta un divorcio o una muerte de un ser querido, la pérdida de trabajo, cómo afecta a la persona.
Digo, sobre todo después de los 40 a 45, porque no es lo mismo perder el trabajo a los 20, a los 25, que a los 35, que a los 45. Y ni hablar si estamos hablando de una mujer o un hombre. Hay repercusiones distintas en esto. Ahora te voy a contar una experiencia que hicimos con una empresa. ¿Por qué nosotros tenemos que trabajar tanto con la persona que se acerca? ¿Y desde qué lugar lo abordamos? La pérdida del trabajo después de los 40 no solamente trae consecuencias económicas en la persona, ¿sí? Tiene consecuencias emocionales, físicas, sociales, familiares, escolares. Encontramos muchas veces muchos hijos de papás que tienen que dejar de estudiar para empezar a trabajar porque estos papás perdieron el trabajo. O al revés también pasa, mucho, no al revés, sino que muchos hijos dicen, ¿para qué voy a seguir estudiando si mira, llego a los 40, 45 y me va a pasar esto? ¿No? Entonces, de todas maneras, para que un grupo sea vulnerable, no solamente tiene que tener una sola característica. Que alguien tenga 45 años no lo hace vulnerable. Tiene que haber una interseccionalidad, digamos. Te puede agarrar que justo no tenés los estudios necesarios o justo te puede pasar, pasa muchas veces acá, digamos, en Argentina, venís de, de una zona geográfica más vulnerable, digamos, hay entrecruzamientos que hacen que seas más vulnerable a tener menos herramientas para la empleabilidad. Siempre, y es muy importante, digamos, diferenciar que la empleabilidad precede al empleo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros hacemos mucho foco en desarrollar la empleabilidad, es decir, las herramientas que te van a dar más posibilidades de acceder a un trabajo, a un empleo o a un autoempleo. Pero es antes que el trabajo, digamos, podés o no conseguirlo, pero nosotros te ayudamos, digamos, porque sabemos qué le pasa a una persona cuando pierde el trabajo, porque lo primero que sucede, por eso digo que tiene efectos emocionales, se empiezan a aislar muchísimo, se aíslan, les da mucha vergüenza. El mismo contexto también los aísla, los deja de participar, el tema del desempleo, por lo menos te diría, empieza a transformarse como en un tema tabú, no se habla, es decir, che, todos nos enteramos que Juli está sin trabajo, bueno, no le hablemos de ese tema, o no le invitemos a comer a un restaurante porque por ahí no puede gastar. Entonces, no solamente Julio tiene vergüenza y se aísla, sino que el mismo contexto lo empieza a aislar. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a perder esa persona su capital social, ¿no? Ni hablar, por supuesto, de las altas tasas de divorcios que se dan en la población desempleada. Entonces, lo primero que hay que hacer es que estén en grupos. El programa es grupal. ¿Por qué? Porque hay que universalizar la temática. Esto que te pasa a vos, a Julio, le pasa a Carlos, le pasa a Gabriela, le pasa a Verónica, le pasa a Martín, ¿sí? Le pasa a mucha gente. Entonces, eso alivia. El tema es cómo hacemos, ¿no? Para que la persona pueda volver a empoderarse, pueda pensar qué tiene ganas de hacer. Pensemos lo siguiente, que una persona de 45, 50, 55 años probablemente va a encontrar muchos casos que no salieron a buscar trabajo nunca, porque no tuvieron la necesidad, porque consiguieron un trabajo o pusieron un negocio y nunca tuvieron la necesidad de salir a buscar. Entonces, cuando llegan a Diagonal, por ahí es la primera vez en su vida que tienen que salir a buscar. Entonces, la experiencia de los otros empieza a ser transformada. También hay muchos casos de mujeres que se han dedicado a la crianza de sus hijos, ¿sí? Eligieron ser madres, y en algún momento de la vida, porque pasa, y cada vez más pasa, podría decirte por qué. Si vive con alguien, un sueldo solo no alcanza. Porque tienen ganas de salir al mercado, el síndrome del nido vacío. Los hijos crecen, se sienten solas, necesitan salir porque quieren sentirse útiles o porque quieren trabajar. ¿Qué pasa con una mujer que tiene un bache de 15 años en su trayectoria laboral? También es un problema. Entonces, nos vamos encontrando con distintas situaciones o alguien que trabajó en un negocio y de repente quiere volver a una empresa o al revés.
alguien que trabajó siempre en una empresa y hoy quiere emprender. Entonces, todo esto que es necesario, primero contenerlos, ayudarlos, que transiten este duelo, porque la pérdida de trabajo es un duelo, es un shock. Imagínate qué le pasa a alguien que de repente pierde su trabajo de un día para el otro, cerró la empresa, lo desvincularon, no era algo que estaba en su, como yo digo, en su historia laboral, ¿no? No era el recorrido que quería hacer y de repente abruptamente a nadie le interesa lo que tenés para contar, a nadie después de tantos años te quieren contratar, te cierran las puertas y todo esto, todas estas justificaciones están asociadas a un tema etario, ¿sí? O sea, la persona entra en una situación de mucha desesperación y de mucha angustia. Y después cuando empiezan a estar mejor en el grupo, les damos toda la parte técnica necesaria para volver, desde cómo se hace un currículum, qué es una entrevista laboral, qué es un psicotécnico, cómo se busca trabajo, ¿sí? Cómo amplío mis redes de contacto, pues justamente es una población que tiene muchos contactos, porque lo que ellos tienen experiencia y contactos, bueno, pero el tema no es tener contactos, es cómo me acerco a un otro a contarle que estoy buscando trabajo, que eso es todo un arte, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las empresas? ¿Qué hace Diagonal? Esto con los participantes. Como misión es ampliar conciencia laboral de inclusión y de diversidad. Digamos, hacemos y generamos conciencia, damos talleres de diversidad, pero toda la diversidad, no solamente etaria. Diversidad, cuando hablamos de diversidad, entran toda la diversidad, de género, discapacidad, zona geográfica, hay un montón de temas que entran en diversidad. Porque como digo yo, no es que yo tengo acá una remera que digo, solo tomen más 45, ¿no? Porque podría contarte que yo, antes de trabajar como directora de Diagonal, trabajé también en un puesto muy similar con chicos de primer empleo y pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora yo estoy con la población que le sobra experiencia, pero cuando estás en primer empleo le falta. Y son las dos poblaciones más afectadas, ¿sí? O sea, son los excluidos, ambos. Y te podré contar historias que hemos trabajado con los padres y con los hijos. Pasa lo mismo en primer empleo y acá, en esta población más 45, que son viejos para mercado, ¿no? Pero es una población muy joven todavía, y tienen todavía entre 20 y 30 años de vida productiva. Entonces damos talleres para que las empresas tengan más conciencia, hagan programas de empleabilidad, damos talleres de liderazgo consciente, programas de empleabilidad. Es un prejuicio absoluto que la gente grande no resigna sueldo por posición. No es así. Nosotros tenemos muchos casos donde gente después de los 50, frente a una posibilidad, sin tener experiencia en eso, ha empezado en puesto junior porque era una gran oportunidad a esa altura de la vida. La gente quiere trabajar. Lo que pasa que del lado de las empresas, de los recruiting, de los tomadores de decisiones, de recursos humanos, se ve a alguien grande y ya se lo asocia a que va a tener un puesto senior. Y no hay posibilidad a veces de la pregunta al otro. Yo puedo contarte un montón de casos donde se les preguntó y la gente, aún con sueldos menores a los que venía ganando, aceptó trabajar, porque volver a trabajar después de los 50 es un ordenador familiar. La gente empieza a sentir ganas de nuevo, empieza a poder mirar a los ojos a sus seres queridos, empieza a poder encontrarse con ellos y con los otros de otra manera, ¿sí? No es solamente un tema económico. Por eso siempre yo digo a los que trabajan en recursos humanos, yo he trabajado mucho tiempo en selección de personal, no es fácil cambiar los procesos de selección. Yo sé que incomoda, que muchas veces a un selector esto le implica enfrentarse con su jefe, con la línea, es salir de la zona de confort. Es decir, si siempre busqué gente de 25 y me fue bien, ¿por qué tengo que buscar a alguien de 45? ¿Por qué? Bueno, yo diría, hay que incomodarse un poco porque es la única manera, porque sabemos que trabajar en la diversidad empodera y hasta genera muchas más ganancias en las empresas, potencia las empresas.
Gabriela, justo has mencionado dentro de tu exposición algo que es muy cierto y creo que no solamente pasa en Argentina, también pasa acá. Las agencias de reclutamiento, y hay varias aquí en el país, por lo general sacan, y ya es específico, ¿no? De 25 a 30, de 30 hasta 40, y cuando llega una persona para postular que más o menos se acerca al perfil, pero ya se fue de la edad, o no lo llaman, porque es la generalidad, no los llaman, no los consideran, no les dan esa oportunidad, pero es un tema de política del reclutador o de la agencia reclutadora, en algunos casos, o la mayoría hoy en día, qué poder hacer ahí si nosotros, al menos en nuestra realidad, no tenemos organizaciones que se dediquen a tratar de cambiar ese chip mental de esas oficinas de reclutamiento, cómo poder ayudar a la gente a que vuelvan a emplearse o que puedan postular y estos reclutadores los tomen en cuenta. Es una situación muy, muy complicada. El mejor consejo sería apostar a volver a postular o pasar con toda esa experiencia a ser independiente, de repente una consultoría, de repente un negocio propio, de acuerdo al capital que se tenga. ¿Cuál sería tu consejo en ese caso? A ver, yo por ejemplo con algunas consultoras muy grandes acá hicimos todo un trabajo de concientización donde les pedimos que en la terna, cuando van a presentar, yo no les pido que manden a todos más 45, pero manda uno. O sea, haz el esfuerzo de en tu terna, por lo menos que participe un más 45. Y lo han hecho. Pero esto requiere mucho diálogo y mucha buena voluntad de parte de los reclutadores. Pero se sabe que en la diversidad las empresas se potencian, los equipos diversos generan más. Pero tiene que haber, como digo, vos me preguntarías, acá, por ejemplo, o no está sancionado, digamos, no hay nada, pues bueno, que en los avisos no aparezca la edad, ¿no? Por ejemplo, no hay ninguna ley acá que lo prohíba, pero hoy no está políticamente correcto poner el tema de la edad o del género en determinadas búsquedas, pero si lo ponéis no pasa nada. Ahora, si yo no lo pongo, pero no hay una creencia real, ¿sí? Si yo no lo pongo, pero digo, en realidad estoy buscando chico de 25 y no lo pongo, ¿qué va a pasar? En vez de recibir 50 currículum, vas a recibir 5.000. Va a tener más trabajo el selector, pero está generando falsas expectativas si realmente no hay una política de empleo. Una política realmente de creer en la diversidad, ¿sí? A ver, no todo el mundo tiene el perfil emprendedor. Esto es real. ¿Sí? Uno no puede decir a todos sean todos emprendedores, porque no todos quieren hacerlo, pero más allá de eso, no todos tienen las competencias emprendedoras. Igual a mí me gusta, Julio, hablar más de un autoempleo, porque el emprendimiento tiene como un, como un zoom, que parece que si no tengo el mega emprendimiento, y no, yo cuando digo autoempleo, Julio, me refiero a cómo es este autoempleo o este emprendimiento, sobre todo ahora en época de crisis, al paso, ¿no? O sea, ¿cuáles son estos conocimientos o estas cosas que vos podés hacer, que las podés poner al servicio de un otro y te puede dar un ingreso al menos hasta que esto se estabilice? Acá hay mucha gente que está, no sé, haciendo los kits de seguridad, de alcohol, gel, que los vende personalizados, el tema de los barbijos. Son emprendimientos al paso, ¿sí? Para salir de la situación. Por supuesto que no todos pueden hacerlo, pero como se sabe que post pandemia el trabajo va a haber muy pocas búsquedas y el trabajo en relación de dependencia va a ser la excepción, o sea, va a haber trabajo, pero menos empleo. ¿Qué quiero decir con eso? Es una cuestión teórica. Trabajo es todo, trabajo es el que trabaja de administrativo en una empresa, el que maneja un taxi y el dueño de una peluquería. El empleo es el empleo en relación de dependencia, o sea, trabajar para una empresa, ¿sí? O sea, eso va a haber menos. Si ya la franja etaria venía ya muy golpeada, ahora van a ser de las poblaciones más golpeadas, claramente. Hay que desarrollar habilidades, hay que trabajar con esta población, que es lo que hacemos nosotros, porque cambiaron las formas de buscar trabajo, claramente, y también cambiaron las ofertas de trabajo, porque va a haber más trabajo independiente, freelance, desde casa, nuevas formas también de contratación por proyectos.
Lo que pasa, que por lo menos lo que pasa en Argentina, es que los más 45 vienen programados para un trabajo fijo, formal, en relación de dependencia en una empresa, y eso va a cambiar, ¿sí? Entonces, va a cambiar la forma de trabajo, pero tenemos que ayudar a cambiar como desarrollar las habilidades de la adaptabilidad, la flexibilidad, la frustración, el trabajo colaborativo. Nadie se salva solo de esto. O sea, nos obliga, yo creo que la cuarentena nos obliga a cambiar como personas y como trabajadores y como empleadores a los que emplean. Por eso es tan importante, a ver, esto de empezar a leer lo más inteligentemente posible el mercado de los más 45 tienen que aprender tecnología, sí. Sí, y ha sido casi como obligado ahora, ¿no? Para poder conectarte con un otro, si no tenías una cámara o un celular o saber bajarte una app, digo, yo lo veo con mis padres. O sea, no podían hacerlo y tuvieron que aprenderlo rápidamente. ¿Pero van a tener que aprender tecnología? Sí. Pero también tienen otras fortalezas que se las ha dado la vida, que tiene que ver con el aplomo, que tiene que ver con haber transitado crisis. O sea, esta crisis del COVID es una crisis más. En cambio, para los millennials o los generación Z, es su primer crisis. ¿Sí? O sea, yo también trato de pensar que alguien que ya pasó crisis anteriores tiene más posibilidades de afrontar esta crisis. Por eso digo, ¿qué tienen o qué se resalta en esta población, ¿no? A diferencia de poblaciones más jóvenes, que tienen otras competencias buenísimas, ¿eh? Las generaciones X tiene la generación Y tiene unas competencias buenísimas. Pero bueno, la verdad es que no tenemos hoy en el cortísimo plazo una solución. Sí me parece que tienen que entender cómo está el mercado y empezar a capacitarse. Para que me quede claro, esta empleabilidad después de los 40 implica un shock en la persona, que obviamente ahí hay emocional, depresión, una crisis familiar, y la otra, un gran reto, el asumir un reto de una transformación mental, de acuerdo a lo que te he entendido, y me corriges después, una transformación mental para usar nuevas herramientas tecnológicas y desechar los paradigmas del empleo formal y adaptarme a estos cambios de el tema del el trabajo en línea, el freelance, que no viene a ser otra cosa que el trabajo libre, ¿no? El tomar un trabajo sí. por internet, hago lo que me piden y me pagan lo que me tengan que pagar, me lo abonan en mi cuenta, entrar a la virtualidad, ¿no? Para estas personas de más de 40 o de 45 a más, y poder readaptarme, porque realmente estamos en una crisis donde nadie puede planificar más de un mes. Ustedes ahorita están en cuarentena, nosotros hemos estado en cuarentena hasta junio, ya el país, bueno, lo abrieron, y ahorita algunas regiones que las han vuelto a cerrar en el país, y bueno, en la zona donde yo estoy estamos todavía con ciertas libertades para reactivarnos económicamente, pero siempre va bajo el manejo del Ministerio de Salud, que siempre está controlando las cifras, ¿no? Me imagino que allá va a pasar algo similar y que está pasando en toda la región, ¿no? Si las cifras suben, se cierra esa zona, se pone en cuarentena. Entonces, no podemos proyectar demasiado tiempo, y definitivamente el contexto que tú me dices es ayudarnos entre todos, un poco de solidaridad, descargar la presión a través de algún grupo de ayuda o de apoyo. Bueno, nosotros no tenemos diagonal aquí en el país Pero que yo no, sepa, Julio, ¿no? pero justamente no, al contrario, mi invitación es esto. No hay un diagonal en Perú, pero la virtualidad justamente nos viene a ayudar a que puedan participar del programa. Tenemos gente de España que hoy se está sumando. ¿Por qué? Porque lo que le pasa a una persona cuando pierde trabajo, más allá después de las formas de buscar, eso es universal.
lo que vos dijiste, la angustia, la depresión, la desesperación, la vergüenza. Entonces se pueden sumar al programa, pueden participar desde la virtualidad con la plataforma Zoom, están más que invitados, pueden inscribirse y pueden participar y estaría genial. Y nuevamente, porque apelamos a la diversidad, porque qué más que nutrirnos. Es como yo le digo a las empresas que sean diversas, primero tenemos que también que enriquecernos entre nosotros, porque seguramente lo que vos puedas contarme a mí, Julio, a mí me va a enriquecer, y lo que yo pueda contarte a vos también, y lo que podamos multiplicar, siempre el estar con otro. A ver, es muy importante la red en esta situación, es muy importante hacer comunidad, la red. La red no es solamente que yo como, por ejemplo, mujer tenga que salir a trabajar y tenga a mi madre que me cuide a los chicos o busco una empleada que me ayude con la con el cuidado de los chicos o una prima me cuide a los chicos. La red es toda la comunidad, son también los hombres incluidos en la red de las mujeres que quieren salir a trabajar, que ese es otro tema, podríamos hacer otro vivo para hablar de eso. Pero justamente la invitación es súmense, digamos, Diagonal llega a todos lados y podemos ayudarlos porque somos especialistas en esta temática y los años nos han mostrado que para nosotros lo importante es que la gente consiga trabajo. No nos importa si es por proyectos, freelance, independiente, en relación de dependencia, porque cuando alguien consigue trabajo es un ordenador familiar. Correcto, me queda súper claro y como redondeando, hay la posibilidad de contar con ustedes para poder cambiar esos chips, entrar en estos talleres y poder reestructurarnos, bueno, y volver a postular y ya no estar pensando de repente voy a postular a este puesto en sí, sino puedo tomar 3 o 4 proyectos en buscadores distintos. Bueno, acá hemos tenido a Sebastián Gallo de torre.co, que es un buscador totalmente distinto y tiene mucho el tema del freelance, del mentoring, ¿no? Del trabajo remoto a nivel de la región. Entonces, se sumaría pues el apoyo que podría dar tu organización a claro. los seguidores del canal. Definitivamente puede ser una ayuda para poder reestructurarse y pensar un día a la vez, porque realmente no podemos proyectar más de un mes en un tema laboral, como están las situaciones ahora. Gabriela, más bien me queda bastante interesante. Habría que tocar el tema de empleo femenino, pero eso de repente en otra oportunidad. Te agradezco tu presencia el día de hoy. Realmente ha sido fructífera. Creo que ha servido de algo a los seguidores. Espero que sirva de algo. Cualquier cosa, pues puedan contactarlos a ustedes a través de su página web, que es, ¿me puedes decir su página web? Sí, www.diagonal.org.ar y ahí se inscriben en los programas. Lo vuelvo a decir, después igual te lo envío, es www.diagonal.org.ar. Y lo último que quería decir, que viene a colación, pues esto va a servir, que yo como trabajadora, tengo que pensar, bueno, tengo 9 horas por día, ¿sí? Para trabajar. Se las puedo ofrecer a una persona o a una empresa o se las puedo ofrecer a 3, ¿sí? Mis servicios. O sea, yo ofrezco servicios. Puedo ofrecérselas a uno o puedo fragmentar, ¿sí? Y esto se planifica. Esto tiene que ver con la planificación laboral y con la definición de mi perfil laboral y con mi objetivo laboral. Y este es uno de los temas que abordamos en los talleres de Diagonal. Nuevamente los invito y es todo gratuito. Te agradezco, Gabriela, tu participación y espero que pueda servir de algo ahora que tanto se necesita volverse a reinsertar. Ha sido un placer. Un abrazo. Bien, amigos, hemos tenido a la psicóloga Gabriela Alperín de la ONG Diagonal de Argentina. Ya lo saben, tiene una herramienta más, aparte del buscador de torre.co de empleabilidad, esta reestructuración que tenemos, que podemos hacer para podernos emplear en esta situación tan complicadas que nos ha tocado vivir.
De mi parte, ya lo saben, compartan y comentan esta entrevista y síganos a través de YouTube e Instagram. Hasta mañana.